Bienvenidos amigos de Voces de la Historia, hoy con un tema tan apasionante como complejo, la conquista de Cuba, las islas caribeñas y tierra firme en sus años iniciales. ¿Están listos para embarcar en este viaje al pasado? Para empezar, imaginen un mundo desconocido, rebosante de misterio y promesas, un paraíso terrenal que se abre ante los ojos de los intrépidos exploradores europeos. Un mundo habitado por culturas milenarias, con sus propias creencias, costumbres y formas de organización social. La llegada de los españoles a este nuevo continente marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad, dando inicio a un proceso de conquista, colonización y transformación cultural sin precedentes. Nos adentraremos en los turbulentos años iniciales de la conquista española, centrándonos en la expansión por el Caribe, la toma de Cuba y la penetración en tierra firme. Abordaremos las motivaciones de los conquistadores, las estrategias que emplearon, las dificultades que encontraron y las consecuencias de sus acciones para los pueblos indígenas. No se trata de glorificar la conquista, sino de comprender sus complejidades y contradicciones, con una mirada crítica y reflexiva. Tras el trascendental viaje de Cristóbal Colón en 1492, el Caribe se convirtió en el punto de partida para la expansión española en América. La Española, hoy República Dominicana y Haití, fue la primera isla en ser colonizada, estableciendo un modelo que se replicaría en otras islas. La búsqueda de oro y la promesa de riquezas impulsaron a numerosos aventureros a cruzar el Atlántico, atraídos por las historias de fabulosas riquezas que circulaban por Europa. La conquista del Caribe no fue un proceso homogéneo ni pacífico. Las diferentes islas presentaban características geográficas y poblacionales diversas, lo que condicionó la forma en que se desarrolló la conquista. En algunos casos, los españoles encontraron una férrea resistencia por parte de los indígenas, mientras que en otros se establecieron alianzas estratégicas que facilitaron la penetración en el territorio. La conquista de Cuba, la mayor de las Antillas, se inició en 1511 bajo el mando de Diego Velázquez. Cuba, conocida por su fertilidad y sus recursos naturales, se convirtió rápidamente en un importante centro de producción agrícola y en una base estratégica para la expansión hacia el continente. Velázquez inició la conquista con una operación de reconocimiento, encontrando resistencia por parte de los aborígenes en la región oriental, liderados por el cacique Atuey, quien había huido de la Española. Atuey, alertado sobre la violencia de los españoles en otras islas, organizó la resistencia, pero fue capturado y quemado vivo como escarmiento. Con la fundación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1511, los españoles empezaron a establecer villas para controlar el territorio conquistado. Santiago de Cuba fue designada como la sede del gobierno. Inicialmente, la búsqueda de oro fue la industria principal, pero esta fracasó y la ganadería, junto con una agricultura incipiente, se convirtieron en las actividades más importantes. La disminución de los yacimientos de oro y la reducción de la población española, que se alistaba en expediciones hacia el continente, hicieron que la ganadería fuera la principal fuente de riqueza. Los colonos de Cuba se incorporaron a los circuitos comerciales del Imperio Español, exportando carne salada y cueros. Es importante recordar que antes de la llegada de los españoles, Cuba estaba habitada por diversos grupos indígenas. El registro arqueológico sugiere que la isla se pobló mediante migraciones de Norteamérica y Sudamérica. Estos grupos incluían los pueblos guanajatabeyes, considerados los pobladores más antiguos, se encontraban principalmente en la parte occidental de Cuba al momento del descubrimiento. Los siboneyes habitaban toda la isla y fueron sojuzgados por los taínos antes de la llegada de los españoles. El último y más avanzado grupo indígena, los taínos practicaban la agricultura, la cerámica y tenían una organización social más compleja. La población indígena de Cuba sufrió un drástico declive debido a las enfermedades, la explotación laboral y la violencia de la conquista. La encomienda, un sistema que otorgaba a los españoles el derecho a utilizar la mano de obra indígena a cambio de su evangelización, aunque trataba de ser un sistema justo, con ciertas leyes protectoras para los indígenas evangelizados, pronto se convirtió en un instrumento de opresión y explotación, debido a su mal uso. Después de la conquista de Cuba, la expansión española en las Antillas Mayores se dirigió hacia otras islas, incluyendo Puerto Rico y Jamaica. Juan Ponce de León lideró la conquista de Puerto Rico en 1508. La isla, llamada Boriquén por sus habitantes taínos, fue inicialmente explorada por Cristóbal Colón, en su segundo viaje en 1493. Los españoles encontraron en Puerto Rico una población indígena considerable y recursos auríferos, aunque menos abundantes que en la española. La resistencia taína, liderada por el cacique Ageibaná II, fue finalmente derrotada por los españoles, quienes establecieron la ciudad de Caparra como su primer asentamiento. Jamaica, llamada Saimaca por los taínos, fue descubierta por Colón en 1494 durante su segundo viaje. A diferencia de Puerto Rico, Jamaica no fue un foco de conquista inmediata. La isla, con una población indígena menor que otras Antillas Mayores, no presentaba las mismas riquezas auríferas que atraían a los conquistadores.
Sin embargo, Jamaica ya tuvo un papel importante en el cuarto viaje de Colón, quien naufragó en sus costas en 1503, y permaneció allí por un año esperando rescate. En 1509, Juan de Esquivel recibió la gobernación de Jamaica y comenzó la colonización de la isla. Al igual que en Cuba, la ganadería y la agricultura se convirtieron en las principales actividades económicas, supliendo la falta de oro. La conquista del Darién, en el extremo meridional del Caribe, marcó el inicio de la expansión española en el continente americano después de la fase antillana. Esta región, caracterizada por su densa selva tropical húmeda, presentó un desafío formidable para los conquistadores españoles. Los primeros intentos de colonización en el Darién estuvieron plagados de enfrentamientos con los grupos indígenas, especialmente los caribes, conocidos por su belicosidad, de dificultades y fracasos. En 1508, la corona española otorgó a Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa la gobernación de los territorios de Urabá y Veragua, respectivamente, con el objetivo de establecer asentamientos permanentes. Sin embargo, la falta de planificación, las enfermedades, el hambre y la resistencia indígena hicieron que las primeras expediciones fueran desastrosas. En 1509, Ojeda fundó San Sebastián de Urabá, pero el asentamiento fue rápidamente abandonado debido a las condiciones inhóspitas y los ataques indígenas. Nicuesa, por su parte, corrió la misma suerte en su intento de establecer un asentamiento en nombre de Dios. Los pocos sobrevivientes de estas expediciones se unieron bajo el mando de Vasco Núñez de Balboa, quien en 1510 fundó Santa María de la Antigua, la primera ciudad española en el continente americano. Balboa, buscando consolidar su posición y obtener el reconocimiento de la corona, emprendió una serie de exploraciones por el territorio del Darién. En 1513, tras una ardua travesía por la selva, Balboa alcanzó la costa del Pacífico, convirtiéndose en el primer europeo en avistar este océano desde el Nuevo Mundo. Este descubrimiento, de gran importancia para la expansión española, le valió a Balboa el título de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. A pesar de los logros de Balboa, la situación en el Darién seguía siendo precaria. La falta de alimentos, las enfermedades y los conflictos con los indígenas continuaban azotando a la colonia. En 1514, llegó a Santa María de la Antigua una gran expedición liderada por Pedrarias Dávila, nombrado nuevo gobernador de Castilla del Oro. La llegada de Pedrarias, con más de 1000 hombres, supuso un cambio radical en la dinámica de la conquista del Darién. Marcó un punto de inflexión en la conquista de la región, impuso un régimen autoritario y se enfrentó a Balboa, a quien finalmente mandó ejecutar en 1519. En los primeros años de la conquista del Darién, la búsqueda de oro y la captura de esclavos indígenas fueron las principales actividades de los españoles. Las entradas y cabalgadas, expediciones de saqueo y sometimiento inspiradas en las prácticas medievales de la Reconquista, se convirtieron en una constante en la región. Los conquistadores se adentraron en la selva en busca de los míticos tesoros del Davaime, un reino indígena que se creía rico en oro. La conquista del Darién sentó las bases para la posterior expansión española hacia el sur, culminando con la fundación de Panamá en 1519. La región del Darién, con su difícil acceso y su clima inhóspito, fue gradualmente abandonada en favor de Panamá, que ofrecía mejores condiciones para el asentamiento y se convirtió en un punto estratégico para el control del tránsito interoceánico. Las motivaciones de los conquistadores españoles eran complejas y diversas. Si bien la búsqueda de oro y riquezas era un factor fundamental, también influyeron otros aspectos, como la ambición de poder, el deseo de aventura y la convicción religiosa de extender la fe cristiana. Muchos conquistadores eran hidalgos, miembros de la nobleza baja que buscaban mejorar su posición social y económica en el Nuevo Mundo. Atraídos por las historias del Dorado, un mítico reino rebosante de oro, se lanzaron a la conquista con la esperanza de obtener fama, fortuna y títulos nobiliarios. La religión también desempeñó un papel importante en la conquista. Los españoles se veían a sí mismos como portadores de la verdadera fe y consideraban su deber convertir a los indígenas al cristianismo. Esta convicción religiosa, en ocasiones fanática, se utilizó para justificar la violencia y la dominación sobre los pueblos indígenas. La conquista española no se llevó a cabo con un ejército regular, sino con la hueste indiana, una formación militar heterogénea compuesta por hombres de diferentes orígenes sociales y con motivaciones diversas. La hueste indiana estaba formada por hidalgos, soldados profesionales, aventureros, colonos y también por indígenas aliados que colaboraban con los españoles. Esta diversidad de perfiles hacía de la hueste indiana un ejército flexible y adaptable, capaz de operar en terrenos difíciles y de enfrentarse a enemigos con tácticas de combate muy diferentes. La organización de la hueste indiana se basaba en un sistema jerárquico, con el capitán general a la cabeza, seguido por los capitanes y los soldados. La disciplina militar era estricta y se imponían severos castigos a quienes desobedecían las órdenes. Los conquistadores españoles contaban con una serie de ventajas militares que les permitieron imponerse a los pueblos indígenas. El uso de armas de fuego, como arcabuces y cañones, les proporcionaba una potencia de fuego muy superior a la de los indígenas, que utilizaban principalmente armas de cuerpo a cuerpo, como lanzas, arcos y flechas.
Aunque no fueron tan determinantes y con tanta repercusión como las ballestas, espadas y lanzas con puntas metálicas. Además de la superioridad en armamento, los españoles también eran expertos en tácticas de combate, como la caballería y la formación en cuadro. La caballería, con su velocidad y movilidad, era especialmente eficaz contra los indígenas, que no estaban acostumbrados a enfrentarse a este tipo de ataque. Otro factor importante en la victoria española fue la utilización de caballos y mulas, animales desconocidos para los indígenas y que causaban terror en el campo de batalla. Los caballos y mulas no solo servían para el combate, sino también para el transporte y la exploración del territorio. La utilización de grandes canes de guerra, igualmente infundía gran terror ante los indígenas por la fiereza de estos y libertad de movimiento en terrenos muy abruptos. La conquista española del Caribe, Cuba y tierra firme tuvo consecuencias profundas y duraderas para la región. La introducción de nuevas enfermedades, la explotación laboral, la violencia y la imposición de una nueva cultura y religión provocaron un drástico declive de la población indígena y la transformación radical de las sociedades precolombinas. La encomienda, el sistema de repartimiento de indígenas para el trabajo, se convirtió en un instrumento de opresión y explotación. La llegada de esclavos africanos para suplir la mano de obra indígena introdujo un nuevo elemento en la composición étnica y social de la región. La conquista española también tuvo un impacto profundo en el medio ambiente. La introducción de nuevas especies animales y vegetales, la deforestación para la agricultura y la minería, y la explotación de los recursos naturales alteraron los ecosistemas y provocaron la extinción de algunas especies. La conquista española de Cuba, las islas caribeñas y tierra firme fue un proceso complejo y contradictorio, marcado por la violencia, la ambición, la búsqueda de riquezas y la imposición de una nueva cultura y religión. Sus consecuencias fueron profundas y duraderas, transformando para siempre el paisaje humano y cultural de la región. Sin embargo, no todas las interacciones entre los conquistadores españoles y los nativos americanos fueron de naturaleza destructiva. De hecho, este encuentro entre civilizaciones también propició un intercambio cultural único y enriquecedor que merece ser estudiado y valorado en su propia dimensión. El encuentro de aquellos primeros exploradores europeos con las culturas americanas marcó por lo tanto una etapa trascendental en la historia de la humanidad y, aunque las circunstancias que lo rodearon estuvieron llenas de conflictos y adversidades, también se convirtió en el escenario de un intercambio cultural sin precedentes que generó un fascinante flujo de ideas, conocimientos tecnológicos, alimentos y formas de vida como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Este encuentro originó lo que hoy conocemos como intercambio colombino, un fenómeno que produjo una transformación significativa tanto en la vida europea como en la americana. Es importante recordar que la conquista no fue un hecho aislado, sino un proceso histórico que se extendió durante siglos y que sigue teniendo repercusiones en la actualidad. El legado de la conquista se refleja en la composición étnica y cultural de la región, en sus instituciones, en su lengua y en su forma de ver el mundo. Esperamos haber proporcionado una visión más amplia y profunda de este capítulo fundamental en la historia de América. Es fundamental que recordemos el pasado para comprender el presente y construir un futuro más justo y equitativo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado de la mano de Voces de la Historia. Un relato que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber y a seguir explorando los misterios del pasado. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia. Deja un comentario con tus opiniones sobre este tema y dinos qué otros episodios de la historia te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos y si deseáis que profundicemos más en ciertos temas, extendiendo nuestro contenido sobre ellos. Un saludo y hasta otra aventura de Voces de la Historia.